Descubierto. La increíble historia de una niña de 6 años que transformó a Cenicienta en CEO y generó esperanza en un barrio olvidado. María era una niña de 6 años que vivía en un barrio popular de una vibrante ciudad hispana. Su vida era un torbellino de emociones. Cada día, al despertar, escuchaba a su madre suspirar, cansada de trabajar en 2 empleos para mantenerlas a ambas, mientras su padre anhelaba volver a casa, deportado y alejado. Las risas de los niños jugaban en el aire, pero para María, cada risa sonaba un poco más distante. Sin embargo, había una luz en sus sueños, las historias que su abuela le contaba sobre Cenicienta, esa mágica figura, con su vestido de gala y su príncipe azul, se había convertido en su faro de esperanza. Si Cenicienta puede cambiar su destino, yo también puedo, pensó con pasión. Decidida a salvar su escuela, que pronto cerraría, María ideó un evento comunitario. La noticia se esparció como chisme en un salón de clases, produciendo risas y escepticismo. Algunos adultos la miraban con compasión, otros con burla. «Es solo una niña, ¿qué puede hacer?», escuchó murmurar a un vecino, pero en su corazón se encendió una chispa de determinación. La atmósfera de duda pesaba, pero su sueño brillaba más fuerte. Comenzó a hacer carteles coloridos y a hablar con su abuela, que siempre la respaldaba. Lo imposible es solo una palabra. A medida que se acercaba el día del evento, su madre, exhausta, le decía que debía dedicarse a jugar, no a hacer reuniones. Esa conversación le dolía, pero María decidió que demostraría que su voz podía resonar como el eco de las historias de su abuela. Con cada paso que daba, en el eco de las risas de los niños y la pesada realidad que llevaban los adultos, se sintió más fuerte. Finalmente, llegó el día del evento, un cálido sábado. Las calles se llenaron de música, risas y el aroma de empanadas de la señora Rosa. La gente se unió, unos escépticos, otros felices de ver a una pequeña liderar. Sin embargo, no todo fue fácil. Un grupo de vecinos que no creían en la causa comenzó a protestar. Todo se tornó caótico y confuso. María sintió como el miedo intentaba colarse en su pecho. Justo en ese momento, su abuela la abrazó y le susurró al oído: «La verdadera fuerza viene del corazón». Con más valor que nunca, María se subió al escenario y tomó el micrófono. Sus manitas temblaban, pero la voz de su abuelo resonaba en su mente. Contó la historia de Cenicienta, como cada uno merece una oportunidad para brillar. Su sinceridad caló hondo en los corazones de sus vecinos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y en ese instante suspendido en el aire, todos se miraron. Un silencio palpable los unió. Cada ser conocido empezó a ver en María la representación de su propia lucha. Con lágrimas de esperanza y sonrisas renovadas, superaron sus propios miedos. Pero justo cuando la comunidad parecía unirse, una nueva duda surgió. La pregunta quedó flotando: ¿sería suficiente el valor de una niña para transformar su barrio, o había fuerzas que intentarían arrebatarle el sueño? El corazón de María palpitaba, y la historia apenas comenzaba. El próximo día, el sol salió radiante, pero el ambiente en el barrio estaba lleno de tensiones. María, aunque llena de esperanza, no podía ignorar el murmullo creciente de los que se oponían a su causa. Ciertamente, la emoción del evento seguía presente, pero las palabras de desánimo también parecían multiplicarse. Se sentía como si la dicha, tan tangible el día anterior, ahora pendiera de un hilo. Mientras caminaba hacia la escuela, sus piernas parecían más pesadas que de costumbre. A su alrededor, niños charlaban sobre juegos y chismes, pero para María todo sonaba distante. ¿Y si no funciona?, se preguntaba, mientras su mente viajaba de vuelta a las palabras de su madre. Esa noche, se había debatido entre la adorable figura de Cenicienta y la dura realidad que enfrentaba su familia. Al llegar al colegio, fue recibida por una de sus compañeras, Lucía, que tenía el ceño fruncido.
María se sintió pequeña al ver la decepción en su mirada. Mi mamá dice que tu evento no cambiará nada. Las cosas seguirán igual, María, dijo Lucía, su voz cargada de lo que parecía resignación. María tomó un profundo respiro, pero el nudo en su estómago creció. No puedo dejar que la tristeza de otros apague mi luz. Antes de responder, recordó la historia que había compartido con la comunidad, la misma que había encendido la chispa en sus corazones. ¿Y si Cenicienta hubiera creído a los que decían que no podía ir al baile? Preguntó, tratando de convencer a Lucía con su entusiasmo. Eso pareció tocar algo en Lucía. Sonrió débilmente, como si la imagen de su princesa favorita se metiera en sus pensamientos. Eso es cierto. Pero, ¿crees que si intentamos, podríamos hacer que las cosas cambien? María sintió, su corazón comenzando a latir más rápido. En ese instante, decidió que no podía ser solo una soñadora. Tenía que actuar, inspirar a su amiga y a cada uno de los niños de su escuela. Juntas, comenzaron a hacer más carteles, esta vez con frases que Mac y los otros podrían resonar. La esperanza no tiene edad y juntos somos más fuertes. Mientras trabajaban, María podía sentir la energía en el aire. Con cada rayo de sol que iluminaba su espacio, se llenaba de fuerza. De repente, Lucía se achicó un poco y dijo en voz baja, ¿y si el grupo de adultos se opone de nuevo? Ellos son más grandes, y podrían hacer que no tengamos el evento. A esa preocupación, María ya tenía una respuesta. Su abuela siempre había dicho que la unión hace la fuerza, y eso era precisamente lo que necesitaban. Entonces tenemos que hablar con ellos. Quiero que sepan cuánto significa esto para todos nosotros. Las palabras de María resonaron con claridad. En su mente había una visión de la comunidad, unida por el mismo deseo de cambiar, de crecer juntos. Así que, a pesar de sus dudas, comenzaron a aprovechar cada rincón de la escuela, invitando a niños y adultos a unirse a su causa. El día siguiente, María organizó una reunión. En el pequeño auditorio del colegio, se sintieron nervios, pero lo que no sabía era que el verdadero desafío no sería solamente lograr que los demás se involucraran. Había ecos de desprecio y burla en cada rincón. Algunos adultos llegaron con ceños fruncidos, listos para rebatir, y justo cuando iba a exponer su verdad, una figura conocida se erguía entre los presentes. Era don Javier, el líder del barrio, quien a menudo se mostraba indiferente ante las quejas y preocupaciones de sus vecinos, y que parecía ser la mayor oposición a su causa. María respiró hondo. Si quiero cambiar esto, tengo que ser valiente, pensó. Mientras pasaban los segundos, la mirada del barrio, llena de escepticismo y desafío, estaba fijada en ella. ¿Podría enfrentar a don Javier y a todos los que creían que ella solo era una niña? ¿Tendría la fuerza para inspirar un cambio? A pesar de las voces que intentaban ahogar su sueño, el corazón de María latía con fuerza mientras miraba a su comunidad. Ella sabía que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido. ¿Sería esta su oportunidad para realmente hacer la diferencia o habría más piedras en su camino hacia la transformación? Las respuestas esperaban a ser descubiertas, pero el momento decisivo se acercaba y la verdad apenas comenzaba a salir a la luz. María sintió como sus piernas temblaban apenas un pequeño instante, pero eso no la detuvo. Con el corazón palpitante, avanzó hacia el centro del auditorio, donde las miradas expectantes de vecinos y familiares parecían atravesarle. Se ajustó el cabello detrás de la oreja y, con voz firme, comenzó a hablar. Gracias a todos por venir, dijo, dejando que su mirada recorriera la sala. Hoy estamos aquí porque creemos que nuestra comunidad puede cambiar. Y, aunque algunos piensen que nuestras ideas son solo sueños de niños, yo estoy aquí para decirles que los sueños son el primer paso hacia la realidad. Las palabras se afianzaron en el aire. Notó que algunas familias sonreían, mientras otras parecían más escépticas. Don Javier estaba al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba adivinar su postura. Sé que muchos piensan que nada cambiará, continuó María, ajustando su postura, pero quiero recordarles la historia de Cenicienta. Ella luchó por su lugar en el mundo y nunca dejó de creer. No porque fuese una princesa, sino porque su corazón la guiaba. Un murmullo de inquietud se esparció por la sala. La vieja comunidad de adultos, acostumbrada a las quejas y las críticas, se veía ahora confrontada por la pequeña voz de una niña.
Pero María no se detuvo, sentía que el fuego de su convicción estaba despertando lentamente algo en ellos. Imaginemos juntos. ¿Qué pasaría si traemos el evento a nuestra comunidad? Un lugar donde cada niño y cada adulto pueda participar. Mi sueño es que podamos juntar a todos, a cada uno de ustedes, y construir algo juntos. La voz de don Javier resonó de repente, cortando el aire como un viento frío. ¿Y cómo piensas hacerlo, María? ¿Acaso piensas que unos carteles y algunas sonrisas van a cambiar la forma de ver las cosas? María sintió un escalofrío, pero recordó la fortaleza de Cenicienta. No se dejó intimidar. No solo son carteles, explicó, frunciendo el ceño en un gesto que desafiaba. Se trata de hacer ruido. De demostrar que aquí estamos dispuestos a pelear por un cambio, a luchar como comunidad. Si no empezamos ahora, ¿cuándo lo haremos? ¿Cuándo seremos escuchados? Algunos en la audiencia empezaron a murmurar entre ellos, un germen de conversación surgió entre las sillas viejas del auditorio. Incluso, por un instante, vio a Lucía sonreír, su expresión iluminada por la luz de la esperanza que María estaba sembrando. Si nos unimos, podemos lograrlo. Les pido que nos den la oportunidad, dijo, alzando la voz. No solo para que nuestros sueños se hagan realidad, sino para que podamos enseñarles a los adultos que una comunidad unida puede cambiarlo todo. Más murmullos se generaron, pero también notó cabezas asintiendo. Una chispa comenzaba a encenderse. Uno de los padres, José, habló con firmeza. Yo he visto cómo los niños pueden mover montañas si se lo proponen. Yo estoy contigo, María. María sintió una oleada de cálido alivio en su pecho. Empoderada, continuó, compartiendo ideas de actividades para recaudar fondos y atraer a más personas. Don Javier, aún en pie, parecía menos seguro. No estoy convencido de que este proyecto sea viable, dijo, pero ya había un cambio en su tono. Pero interrumpió María, ¿acaso no somos todos parte de esta comunidad? ¿Por qué no intentamos ver qué podemos lograr juntos? Sin importar las dudas, tal vez incluso tú puedas encontrar valor en lo que proponemos. El auditorio se llenó de murmullos, algunos lo tomaron como una pregunta retadora. María sintió que habían cruzado una línea invisible. Mirada a mirada, el auditorio comenzaba a moverse, los corazones parecían más abiertos. Un niño al fondo, con una caja llena de lápices, gritó, «Yo quiero participar». Hagamos carteles. La energía vibrante en la sala era palpable. El corazón de María se hinchaba de alegría y esperanza, sentía que algo grande estaba ocurriendo. Pero justo cuando la comunidad empezaba a unirse en torno a su sueño, un desconocido empujó la puerta y entró sin previo aviso, causando un revuelo inmediato. Era alguien que María nunca había visto, y su presencia emanaba una mezcla de poder y seriedad. María sintió que el aire se congelaba a su alrededor. ¿Quién era ese visitante y qué traía consigo? ¿Podría amenazar el delicado progreso que había logrado en tan poco tiempo? Las respuestas aún estaban por descubrirse, pero una sombra de incertidumbre comenzaba a cernirse sobre ellos. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La figura imponente del extraño se acercó al centro del auditorio, mientras todos los ojos se volvían hacia él, llenos de sorpresa y curiosidad. María, sintiéndose vulnerable y pequeña, respiró hondo para recuperar su compostura. Aquella era su oportunidad de brillar, pero el nudo en el estómago regresó con fuerza. El hombre, con cabello canoso y una chaqueta de traje oscura, se detuvo en el estrado que había ocupado María momentos antes. Su rostro, una mezcla de determinación y autoridad, se dirigió hacia la multitud, escudriñando cada rincón como si buscara a alguien en específico. ¿Quién es este hombre?, preguntó una voz a sus espaldas. Era Lucía, que entrelazó sus manos. Nerviosa, María, sintiendo que el momento se tornaba crítico, levantó la mano, como si su gesto pudiera devolver la atención a la idea que había arrancado con tanto esfuerzo. Sí, cuéntanos quién eres, gritó un joven desde la parte de atrás, ante la expectante mirada de sus compañeros. El desconocido sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Soy Rodrigo, el nuevo director del programa de cultura comunitaria de la ciudad, anunció, elevando la voz para que todos lo escucharan. He venido a hablar con ustedes sobre las nuevas directrices de financiamiento para proyectos comunitarios. Pero antes,
Permítanme decir algo, los murmullos volvieron a sembrarse por el auditorio. María podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Financiamiento, pensó. Eso podría ser justo lo que necesitamos, Rodrigo continuó, moviéndose con calma entre el espacio, observando a cada uno de los presentes. Admiro su entusiasmo, dijo, y aunque sus palabras eran amables, había algo en su tono que resultó inquietante. Pero deben saber que solo hay espacio para un tipo de proyecto. Uno que cumpla con nuestras innovadoras métricas de progreso, y no quiero ser descortés, pero la inocencia a veces puede ser el peor enemigo de la realidad. María sintió un golpe en su ánimo. ¿Por qué sonaba tan desalentador? Nosotros solo estamos buscando una oportunidad, señor Rodrigo, respondió ella, tratando de no dejar que su voz temblara. Puede que seamos pequeños, pero tenemos grandes sueños. Todo lo que pedimos es la oportunidad de compartirlos. Rodrigo levantó una ceja, evaluando la situación mientras la audiencia contenía la respiración. La marea de dudas y preocupaciones volvió a aparecer en los rostros, como una niebla que se cernía sobre ellos. Los sueños son importantes, seguro, contestó él, casi con condescendencia, pero necesitan ser realistas. No todos los buenos deseos se convierten en buenos proyectos. Fue como si un frío recorriera el ambiente, y María se sintió atrapada entre la realidad y su esperanza. Pero entonces, la sinceridad de don Javier resonó en su mente. La realidad es lo que construimos juntos. Y eso significa dar una oportunidad a cada voz. Cada idea y cada sueño, por pequeño que sea, respondió enérgicamente, sintiendo como el ardor de su lucha regresaba. Rodrigo la miró, sorprendido por su arrojo, un destello de duda cruzó su mirada. Algunos de los adultos comenzaron a murmurar entre sí, mientras la magia del momento resurgía lentamente. Quizás, pronunció don Javier, dando un paso adelante. Quizás deberíamos escuchar a María y a estos jóvenes. ¿No es cierto que la historia de las comunidades siempre ha estado en manos de las nuevas generaciones? Rodrigo se detuvo. Los murmullos comenzaron a elevarse de nuevo, como si la comunidad recuperara su voz. Cada uno empezaba a pensar, reflexionando sobre el futuro que podían forjar juntos, pero de repente, Rodrigo arqueó su ceja, interrumpiendo el alboroto. Esto es solo una charla preliminar. Decidan si son capaces de asumir el reto. Sin embargo, mientras se dirigía hacia la salida, María notó algo en su mano. Un pequeño papel, casi escondido, que se le había caído. Cuando se aproximó, un sentimiento inquieto la envolvió. El papel parecía importante, algo que podía abrir puertas, pero también podría ser un riesgo. ¿Qué tenía él entre manos? Sin pensarlo, lo recogió y lo miró con curiosidad. Su corazón latía con fuerza, ya no solo por el temor, sino por el ardor de una nueva posibilidad. ¿Qué significaba realmente ese papel y cómo podría cambiar el rumbo del proyecto? Una nueva pregunta surgía en su mente: ¿podría Rodrigo ser un aliado o un enemigo en su lucha por la comunidad? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero el camino estaba lleno de sorpresas que María jamás hubiese anticipado. María miró el papel con ansiedad, sintiendo el peso de lo que podría significar. En su mente circulaban preguntas, pero sobre todo, un impulso irrefrenable por descubrir qué ocultaba aquel simple trozo de papel. Lo acercó a la luz tenue del auditorio, sus dedos recorriendo la superficie arrugada. Al desplegarlo con cuidado, sus ojos se agrandaron al desvelar una dirección y una fecha. Era el día de mañana, un encuentro privado en un café del centro. La dirección pertenecía a un establecimiento conocido entre los jóvenes de su comunidad, un lugar donde la alegría y la esperanza se entrelazaban con el aroma del café y los sueños compartidos. ¿Por qué Rodrigo querría reunirse con ella? ¿Qué esperaba de una chica cuya comunidad apenas se conocía fuera de sus límites? La tensión en el aire se sentía palpable. María sintió miradas fijas en ella, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: aquel encuentro. ¿Qué pasa, María?, preguntó Lucía, curiosa y preocupada, mientras se acercaba a su lado. Te veo pensativa. Rodrigo dejó esto caer, respondió ella, con un hilo de voz que traía consigo una mezcla de emoción y temor. Mañana tengo una cita con él. Lucía arqueó las cejas, impresionada. ¿Con el director? ¿Por qué? María se encogió de hombros, un torbellino de posibles respuestas girando en su interior.
Sin embargo, un fuego de determinación comenzó a arder en su pecho. No lo sé, pero creo que tengo que ir. Tal vez sea la oportunidad que tanto hemos buscado. Los demás comenzaron a acercarse, euforia y esperanza llenaban la sala. Exclamaciones y preguntas flotaban en el aire, pero toda la atención se centraba en María, quien se sintió empoderada, como si esa pequeña decisión pudiera cambiarlo todo. Las horas transcurrieron, pero la mañana del día siguiente llegó más rápido de lo que habría deseado. María se despertó con los ojos entrecerrados y el corazón martillando. Aunque la incertidumbre la embargaba, se vistió con lo que ella consideraba su mejor atuendo, un vestido que había sido de su madre y que llevaba la esencia de la esperanza. Se veía como la niña que soñaba en grande. Caminó hacia el café con un nudo en la garganta. El bullicio de las conversaciones la envolvía, pero solo su meta llenaba su mente. Al entrar, su mirada se encontró con Rodrigo, quien la esperaba en una mesa al fondo. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que hacía que María sintiera una mezcla de respeto y temor. «Hola», María saludó él con voz grave. «Gracias por venir», María asintió, buscando en su interior la fortaleza para enfrentar lo que venía. Se sentaron, y mientras comenzaban a dialogar, la conversación se tornó en un proceso de evaluación. Rodrigo hacía preguntas incisivas, como si intentara desmenuzar cada aspecto de sus ideas y sueños. Ella respondía con sinceridad, alimentada por la pasión que llevaba dentro. La determinación comenzaba a ganar terreno ante el miedo. «Tienes una visión interesante, pero el camino no será fácil», dijo Rodrigo al final de una larga disertación sobre el potencial de su proyecto. «Necesitarás más que pasión. Quiero darte la oportunidad de presentarte ante el Consejo de la ciudad, pero primero, debes preparar algo sólido». María sintió que el mundo se detenía. Todo lo que había anhelado estaba a su alcance, pero el desafío parecía abrumador. «Puedo hacerlo», afirmó, sin dudar. «Solo necesito oportunidad y apoyo». «Eso es lo que quiero, lo que nuestra comunidad merece». Rodrigo la observó con atención, como si sopesara su respuesta. Por un momento, pensó que había encontrado algo especial en aquel fuego interior que ardía en ella. Pero su mirada se tornó seria y, antes de que se despidieran, dejó caer una advertencia: «Recuerda, con el poder viene la responsabilidad. No todos en la ciudad estarán a favor de tus ideas». María salió del café sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo, pero también una sombra de inquietud. Se preguntó si estaba lista para enfrentar esa posible oposición. Mientras regresaba a casa, el cielo se tornaba en un espectáculo de colores cálidos. Dicho espectáculo la llenó de esperanza, pero los ecos de la advertencia de Rodrigo hicieron eco en su mente. Al día siguiente, la reunión del consejo era crucial, el futuro de su comunidad pendía de un hilo. ¿Sería capaz de defender ante todos sus sueños, y logrará aportar algo valioso a su hogar? Las posibilidades comenzaban a dibujarse, pero un nuevo dilema surgía: ¿estaba lista para lo que vendría? Podría enfrentar no solo las expectativas, sino también a aquellos que podrían querer detenerla. Las respuestas estaban al alcance, pero en el camino, tendría que encontrar el valor para luchar y abrirse paso entre las sombras de la adversidad. María despertó con el canto de los pájaros, pero su corazón aún libraba una batalla. La reunión con el consejo estaba a pocas horas. Se levantó de la cama sintiendo la presión del tiempo sobre sus hombros. A pesar de los cálidos colores del amanecer, la incertidumbre se cernía sobre ella como una nube gris. Mientras se preparaba, su mente no podía evitar repetirse la advertencia de Rodrigo. «No todos estarán a favor de tus ideas». ¿Qué podría significar eso? Años de silencio y limitaciones la habían hecho temer el juicio de otros. Sin embargo, hoy sería diferente. Había una chispa de esperanza en su interior, y no podía dejar que el miedo la detuviera. Su madre entró a la habitación, trayendo el olor del desayuno. María la miró, sintiéndose pequeña bajo el peso de sus propias expectativas. «¿Qué piensas, hija?», le preguntó su madre, notando la inquietud en sus ojos. «Voy a presentar mis ideas ante el consejo», mamá, respondió María, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Quiero ayudar a nuestra comunidad». Su madre sonrió, una mezcla de orgullo y preocupación en su expresión. «Sabes que siempre estoy contigo».
Solo recuerda que lo más importante es ser tú misma. Las palabras de su madre resonaron en María como un mantra mientras se dirigía al lugar del encuentro. El camino parecía más largo de lo que recordaba, cada paso la acercaba a una nueva realidad, pero también a una ansiedad creciente. La plaza donde se encontraba el consejo estaba llena de vida, pero esos eran rostros desconocidos para ella, gente que nunca había visto más allá de sus muros comunitarios. Al llegar, María respiró hondo. El edificio imponente del consejo parecía un castillo del que provenía un aire de autoridad intimidante. Sin embargo, recordó las sonrisas de sus amigos, el apoyo de su familia y el poder de su voz. Cuando entró, se encontró rodeada de figuras que representaban la estructura que había soñado desafiar. El ambiente era tenso, murmullos y comentarios flotaban en el aire. Se sentó en la pequeña mesa ubicada frente a los miembros del consejo, y cuando la miraron, sintió un escalofrío. Destacaba entre ellos, no solo por ser más joven, sino porque ella era la voz de su comunidad, una voz que había estado en silencio demasiado tiempo. La reunión comenzó, y cada miembro presentó preocupaciones y críticas. María escuchó atentamente, sus corazones latían en sintonía con el ritmo de sus palabras. A medida que el tiempo avanzaba, el nerviosismo comenzó a transformarse en determinación. Finalmente, fue su turno, se puso de pie, el sudor le resbalaba por la frente, pero estaba decidida a no dejar que la debilidad la venciera. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron con la sinceridad que había practicado y con la pasión que había cultivado en su comunidad. Habló de sus sueños, de cómo cada propuesta era un ladrillo más en la construcción de un futuro mejor. Recordaba las miradas brillantes de sus vecinos, el deseo de cambio. Los miembros del consejo la miraban, algunos con incredulidad, otros sorprendidos. A medida que avanzaba, notó un rostro familiar al fondo. Era Rodrigo, escuchando con atención, casi como un guardián del puente que había cruzado. Fue entonces cuando un miembro del consejo interrumpió con un tono despectivo. ¿De verdad crees que una niña de tu edad entiende los problemas que enfrentamos? El comentario fue como un golpe en el estómago. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, aquella crítica estaba lejos de marcar el final. Recordó las palabras de su madre y la fortaleza que había encontrado en su propia voz. Las ideas no tienen edad, afirmó con firmeza. Y yo no les traigo solo sueños, les traigo la realidad que vive nuestro pueblo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. La mirada de Rodrigo ahora transmitía estímulo, un recordatorio de que precisamente eso era lo que necesitaba. El destino de su comunidad dependía de su capacidad para resistir, para hacerse escuchar a pesar de los obstáculos. Sin embargo, una nueva oleada de incertidumbre surgió en su corazón. ¿Sería suficiente? ¿Lograría convencer a aquellos que no creían en sus ideas cuando el tiempo era escaso y la presión aumentaba? Afuera, el cielo había comenzado a oscurecerse. María comprendía que el tiempo apremiaba, pero su lucha apenas comenzaba. Todo lo que había soñado se hallaba en el siguiente instante. Un golpe de puño en la mesa la hizo mirar hacia adelante. Algo esencial estaba a punto de cambiar. El consejo se preparaba para deliberar, y María se preguntó si su voz lograría romper la resistencia de quienes temían el cambio. ¿Podría realmente transformar esa reunión en el inicio de un camino hacia la esperanza y la justicia para su comunidad? Las respuestas estaban al borde de la precipitación, pero el eco de su propio latido le recordó que estaba allí por una razón. ¿Sería capaz de llevar a su comunidad hacia un nuevo amanecer? Con el corazón latiendo en una mezcla de ansiedad y esperanza, los ojos de todos se posaron sobre ella. La decisión del consejo podría marcar un hito, y en ese momento, su vida cambiaría para siempre. Las miradas del consejo parecían perforar la piel de María mientras aguardaban su respuesta, la tensión palpable en el aire. El silencio se alargó como un hilo delgado que apenas aguantaba el peso de la expectativa. Las palabras de aquel miembro del consejo resonaban en su mente, un eco que quería hacerla dudar, pero ella había aprendido a luchar contra el desánimo. Aún con el corazón desbocado, María tomó una profunda respiración, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Sabía que la opinión de los miembros era crucial, y que en sus manos sostenían las esperanzas de muchas personas, incluyendo la suya. Sé que soy joven,
pero también sé lo que mi comunidad necesita. He escuchado sus historias, he compartido sus preocupaciones y sé que juntos podemos crear un cambio real, dijo, su voz ahora clara y firme. Al hacerlo, notó una chispa en los ojos de algunos miembros del consejo. Quizás no era solo una voz infantil que hablaba, era una voz cargada de emociones genuinas, sueños forjados en cada rincón de su barrio. El ambiente alrededor de ella comenzó a transformarse, como si el aire pesado se volviera un poco más ligero. Uno de los miembros más antiguos, a quien todos parecían respetar, se reclinó hacia adelante, sus arrugas en el rostro marcando sabiduría. Háblame de esos sueños, pidió. Su tono había cambiado. Ya no era despectivo, era inquisitivo. María sintió una ola de aliento y, sin pensarlo dos veces, comenzó a hablar de sus propuestas, un programa de reciclaje, talleres de habilidades para jóvenes, espacios de encuentro para diálogos comunitarios. Cada idea que mencionaba era un reflejo de lo que había escuchado, de las esperanzas y anhelos de su gente. Mientras su voz resonaba en la sala, la mirada de Rodrigo nunca se apartó de ella. Había algo reconfortante en su presencia. Ella se sentía sostenida por esa conexión y por el eco de otros apoyos invisibles que percibía a su alrededor. Con cada palabra, se dio cuenta de que ya no estaba hablando solo por ella, sino en nombre de todos aquellos que habían callado durante demasiado tiempo, pero en medio de su exposición, de pronto, un nuevo rostro se alzó entre la multitud. Era un joven conocido en la comunidad, un amigo de su infancia. Alzó la mano para interrumpir. ¿Y si lo que necesitas no es solo idealismo, sino también práctica? Tienes un plan realista. Su tono no era hostil, pero María sintió su desafío en el aire como una espada afilada. Un latido de incertidumbre palpitó en su pecho. No había considerado los detalles logísticos necesarios. Sin embargo, no podía dejar que esa duda la detuviera. Recordó las palabras de su madre y la fortaleza que había encontrado dentro de ella. Estoy trabajando en ello con el apoyo de la comunidad, respondió, su determinación brillando. Y estoy aquí para pedir su apoyo. La teoría se vuelve práctica cuando trabajamos juntos. Una conversación animada estalló entre los miembros del consejo. María contuvo la respiración, escuchando sus murmullos, esperando que la balanza se inclinara a su favor. Entonces, el ambiente en la sala comenzó a cambiar nuevamente. A medida que uno de los consejeros comenzó a hablar a favor de sus ideas, los otros comenzaron a aportar puntos de vista. Algunos decían que era hora de renovarse, que la comunidad necesitaba líderes como ella, voces como las de los jóvenes. El diálogo se intensificó y, de pronto, una ola inesperada de apoyo comenzó a recorrer la sala. María sintió como si sus pies apenas tocaban el suelo. Su pecho se llenaba de esperanza, pero sabía que aún quedaba mucho por delante. Con cada comentario a favor, su convicción se afianzaba, y en su interior comenzaba a asimilar que esta no era solo su lucha. Era un llamado a las nuevas generaciones, una invitación a unirse por un mismo objetivo. Sin embargo, de repente, un miembro del consejo se alzó nuevamente, el rostro reticente. Sí, debemos escuchar a la juventud, dijo, frunciendo el ceño, pero ¿y si todo esto se convierte en ruido? ¿Qué garantías tenemos? El corazón de María se hundió un poco, pero rápidamente lo llenó de determinación. Sabía que las inquietudes eran naturales y que debía reafirmar su posición. Les garantizo que lo que pido va más allá de una simple propuesta. Es un compromiso con nuestra comunidad, con todos nosotros. Estoy aquí no solo para recibir, sino para construir, y eso solo podemos hacerlo juntos. Ese momento fue crucial. Destacó su valor y el deseo de transformar incertidumbres en oportunidades. Sin embargo, la tensión aumentaba, y el enfoque del consejo seguía siendo cambiante. La mesa no solo era un campo de debate, ahora se convertía en una arena donde podía dividirse la esperanza de su pueblo. El tiempo seguía su curso, cada segundo era un latido más hacia el desenlace. María sabía que pronto deberían tomar una decisión, y en su corazón, la pregunta resonaba fuerte: ¿sería su voz suficientemente potente para dejar huella en aquellos corazones ruinosos? ¿Aceptaría el consejo darle una oportunidad a sus ideas transformadoras? Mientras esa adrenalina pululaba por sus venas, un nuevo integrante se unía a la conversación. ¿Qué podría decir ahora que todo estaba en juego?
Su participación podría tiñir de esperanza el resultado final, pero lo que más la inquietaba era si aún había tiempo para eso. Esa incertidumbre se coló en su mente. ¿Qué camino tomaría el consejo? Las respuestas estaban a un paso de ser reveladas, pero la preocupación latía más fuerte que nunca. La sala permanecía en un tenso intercambio de ideas, un lugar donde las esperanzas de muchos se entrelazaban con los miedos de unos pocos. María sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho mientras aguardaba con ansias la opinión del nuevo integrante. Cada segundo era una eternidad, observó a su amigo de la infancia, el joven que había interrumpido, con la esperanza de que su pregunta hubiera llevado la discusión a un lugar más constructivo. Sin embargo, su mirada mostraba incertidumbre. Algo le decía a María que su siguiente intervención podría cambiarlo todo, y estaba lista para aferrarse a esa oportunidad. El nuevo integrante, un consejero más joven que los demás, se levantó. María lo reconoció como alguien que había crecido en la misma calle que ella. Juan, pensó con emoción, siempre ha sido un soñador. Sin embargo, su expresión reflejaba preocupación. Entiendo que hay muchas buenas intenciones aquí, comenzó, su voz un tanto temblorosa, pero mi preocupación es la falta de experiencia. Nuestro barrio ha enfrentado muchas promesas vacías. ¿No sería mejor tomar un enfoque más cauteloso? Necesitamos datos, estadísticas, un plan sólido antes de lanzarnos a lo desconocido. María sintió que el aliento se le escapaba. ¿Esto era lo que sucedía en su comunidad cuando alguien se atrevía a soñar? La experiencia, los estudios, todo eso daba forma al discurso, pero quizás lo que necesitaban era una chispa de valentía. Volvió a mirar a Rodrigo, esperando que su dirección le aportara confianza. Entiendo tus preocupaciones, Juan, respondió María, tratando de mantener la calma en su voz. Pero el conocimiento que necesitamos no siempre proviene de los libros. Viene de las historias vividas. Y mis propuestas son el resultado de esas historias. Su voz resonó firme, pero en su interior había una batalla. ¿Era suficiente su pasión? ¿Podía hacer que sus ideas prosperaran con solo sueños y la voluntad de su comunidad? Una nueva murmullo se deslizó por la sala. Algunos miembros del consejo asintieron. Otros, sin embargo, aún fruncían el ceño. El tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos, y la necesidad de una respuesta se volvía apremiante. No podemos apresurarnos, interrumpió una voz severa desde el rincón. Si fallamos, cada uno de nosotros será responsable. Era la presidenta del consejo, conocida por su pragmatismo y su capacidad para frenar ideales desbordados. María sintió que la presión aumentaba, pero en lugar de hundirse en el desánimo, decidió luchar. ¿Y si, en lugar de temer al fracaso, generamos un espacio para el aprendizaje? No cada paso que demos nos llevará al éxito inmediato, puede que nos enseñe más que el triunfo. Su declaración provocó un silencio momentáneo, que se sintió como un respiro colectivo en la sala. Las miradas empezaron a girar frenéticamente, como un juego de dominó que estaba a punto de caer. María podía sentir la energía del lugar cambiar. Algunos parecían inspirados, otros aún en guardia. El anciano del consejo, cuyo respaldo se había convertido en un faro de esperanza para ella, se inclinó hacia adelante de nuevo y dijo, quizá deberíamos darles una oportunidad. No es solo su voz, es el eco de una generación que necesita ser escuchada. De repente, una ola de murmullos de acuerdo se hizo evidente. María sintió que su corazón danzaba con la presión del momento. ¿Era posible que realmente estuvieran comenzando a escucharlos? Pero, apenas se alzó ese nuevo aliento esperanzador, una mano se levantó una vez más. Estoy de acuerdo, dijo una mujer mayor, colocándose recta con determinación, pero habrá condiciones. Cada propuesta debe ser medida y evaluada. No podemos dejar que las emociones nos guíen por un camino que puede ser en vano. María se sintió como si las murallas que había construido empezaban a resquebrajarse, pero sabía que también debía ser realista. Había desafíos y reservas claras, y era su tarea convertir esas preocupaciones en un puente, no en un muro. Acepto la necesidad de rastrear nuestro progreso. Pero prometo que cada paso lo daremos juntos, que cada voz sea parte de esta transformación. Crearé un equipo de jóvenes, expertos y adultos que miren hacia adelante, que piensen en el futuro,
pero con los pies firmemente anclados en nuestras raíces. El silencio se alargó de nuevo, pero ahora podía notar cómo otros miembros del consejo empezaban a inclinarse hacia ella, como si el camino se hubiera abierto para incorporar nueva luz. La sensación de esperanza comenzó a erigirse en la sala, lentamente pero con firmeza, mientras los murmullos comenzaban a reavivarse sobre la posibilidad de aceptar las propuestas de María. Otra voz se alzó al final de la mesa. Era el mismo amigo que había comenzado la interrupción. Solo que ahora, su rostro reflejaba una combinación de seriedad y entusiasmo. Esperemos. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien sin atajos. Al escuchar esas palabras, el corazón de María se detuvo un instante. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Podrían realmente hacer de sus sueños una realidad? Teniendo en cuenta los obstáculos que venían en el camino, la tensión se sentía espesa, y aquellas preguntas giraban en su mente como un torbellino. El momento decisivo estaba muy cerca, y el peso de la oportunidad ahora recaía en sus hombros. ¿Podría convertir cada duda en un peldaño hacia el cambio que tanto necesitaban? Y fue precisamente en ese instante que la puerta del salón se abrió de golpe, revelando una nueva figura. Un hombre de aspecto severo, conocido como la voz de la autoridad en el barrio, tenía un sobre en la mano que traía consigo que pudiera cambiarlo todo. La expectación se adensó, y la incertidumbre volvió a florecer. El hombre de aspecto severo avanzó hacia el centro de la sala con pasos firmes, y la atmósfera se volvió más densa, casi palpitable. Todos los ojos se centraron en él, y María sintió que su aliento se contenía en un nudo en su garganta. ¿Qué importancia tenía aquel sobre en sus manos? La figura, conocida como Don Manuel, siempre había sido un pilar en el barrio. Pero su presencia casi siempre traía consigo un aire de preocupación. Se detuvo frente al consejo, y con una mirada que parecía atravesar a cada uno de ellos, habló. Lo que tengo aquí no es solo información. Es una propuesta, anunció, levantando el sobre con gravedad. He recorrido el barrio y he hablado con la comunidad. Las voces que escuché fueron claras, hay un deseo de cambio. Pero también hay miedo a más promesas vacías. Temen perder lo poco que tienen. María sintió que las palabras de don Manuel resonaban en su interior. Entendía ese miedo. Muchos habían sido decepcionados en el pasado, pero había algo en su voz, un llamado al valor, a la esperanza. Justo cuando abrió el sobre y sacó varios documentos, la incredulidad y la curiosidad se mezclaron en la sala. Esta es una propuesta de financiamiento comunitario, continuó, mientras el rostro de María se iluminaba de sorpresa. Unos socios están dispuestos a invertir en nuestros planes, pero hay un requisito: necesitamos demostrar que realmente estamos unidos y comprometidos. Necesitamos un plan que respete a nuestra gente y sus historias. No más promesas vacías. Los murmullos comenzaron a elevarse otra vez, pero ahora con un tono diferente. Una mezcla de emociones brotaba en cada rincón, la esperanza y el escepticismo coexistían en un delicado equilibrio. María miró a su alrededor, reconociendo el matiz de ansiedad en los rostros. ¿Podría realmente significar una oportunidad? ¿Y qué pasa si fallamos otra vez?, se atrevió a preguntar Juan, mirando intensamente a don Manuel. ¿Y si esta vez no somos lo suficientemente buenos? El anciano exhaló profundamente, como si cargara con el peso de todos esos fracasos. Se dirigió a Juan con compasión en su voz. No hay garantía de éxito. Pero sin intento, jamás habrá crecimiento. Debemos caminar juntos, apoyándonos unos a otros. Y eso comienza ahora, con esta iniciativa. No se trata solo de dinero, se trata de recuperar nuestra voz. María se sintió impulsada por un torrente de emociones. Era el momento de actuar, de demostrar que el cambio era posible. Pero también sabía que ese camino no sería sencillo. Tendrían que unir fuerzas, establecer un plan claro y, sobre todo, sanarse de los miedos acumulados. Entonces con este financiamiento viene una responsabilidad inmensa, dijo María, con determinación en su tono. Debemos construir con autenticidad y dejar que nuestras historias nos guíen. Necesitamos establecer un equipo transparente y responsable. La presidenta del consejo levantó la mano con un gesto que pedía silencio, mientras la mirada de María y la de don Manuel se entrelazaban en un entendimiento silencioso. Antes de tomar una decisión, deberíamos escuchar a nuestra comunidad, dijo ella.
Pero estoy dispuesta a apoyarte, María. Si vemos que nuestra gente quiere este cambio, podemos avanzar. Los rostros asintieron en diferentes grados de aceptación. Uno de los miembros del consejo murmuró, esto es más que promesas, es movimiento. La sala se transformó de nuevo, y María sintió la energía acumulándose, como tensión en un arco a punto de disparar. La incertidumbre comenzaba a transformarse en determinación colectiva, sin embargo, en medio de esa creciente euforia, María percibió algo más. La puerta del salón pasó de ser un límite a convertirse en un símbolo de nuevas posibilidades. Fue en ese preciso momento que sintió el leve tirón en su mochila, un pequeño objeto que había escondido, un video que había grabado, donde la comunidad compartía sus sueños y miedos. Debemos proyectar ese video, dijo, su voz resonando claramente en la sala. Hay historias que deben ser contadas y escuchadas. Es hora de que nuestra comunidad vea por qué esto importa tanto. En ese instante, María observó cómo varios miembros del consejo intercambiaron miradas preocupadas y esperanzadas. El peso de la decisión se sintió grande y delicado, y el aire se tornó tenso otra vez. María se preguntó si realmente estarían listos para abrirse al mundo y a su propia verdad. Don Manuel observó a María y asintió lentamente. Ella sabía que aquel sesgo era crucial. Si decidían proyectar sus voces, estaban dando un paso valiente hacia lo desconocido. ¿Estamos listos para abrir esa puerta?, preguntó, mientras el eco de sus propias palabras se mezclaba con el murmullo colectivo. La sala entera se contorsió en un estruendo de opiniones y emociones. ¿Sería ese el momento en que su comunidad podría finalmente demostrar lo que eran realmente capaces de hacer? Y con ese pensamiento, un nuevo tono de incertidumbre volvió a emerger. La puerta había sido abierta, y la visión de lo que podían lograr estaba a un paso. Pero también había sombras acechantes. ¿Qué adversidad podrían encontrar en su camino? ¿Estaría la comunidad lista para enfrentar la verdad de sus propios anhelos? María se preparó para lo que venía, sabiendo que cada decisión sería un paso hacia un futuro nuevo, pero con la inquietud latente de que una verdad desconocida podría estar a punto de revelarse. María estuvo de pie frente al consejo, su corazón latiendo con el eco de cientos de sueños compartidos y esperanzas que desbordaban. La sala seguía en una danza de murmullos y emociones, y el momento había llegado. Ya no era la niña que soñaba con un futuro, era la voz de su comunidad, y aquella proyección suya debía resonar con la fuerza de sus historias. Vengo aquí a compartir quiénes somos, dijo, mientras el rostro de sus compañeros se iluminaba por el poder de sus palabras. Cada voz que se pierde representa un sueño que nunca ve la luz. Proyectemos ese video, para que sepan que no estamos solos. Los murmullos se intensificaron, y en el aire hubo una mezcla de nervios y expectativa. Un miembro del consejo se inclinó hacia atrás, pero no pudo evitar la intriga en sus ojos. La presidenta sintió lentamente, un gesto que encarnaba la apertura a algo nuevo. María sintió que las miradas se concentraban en ella. Juntos hemos grabado historias de pasión, de lucha y de amor. Esto es solo un primer paso hacia el cambio, dijo con firmeza. Los invito a escuchar nuestras voces. El proyector encendió una luz cálida, y la pantalla se llenó de imágenes de risas, de almas entrelazadas en un barrio donde cada rincón hablaba de su esencia. Eran historias de abuelas compartiendo recetas, niños soñando en sus juegos, y aquellos momentos cotidianos que construían lo extraordinario. Las reacciones empezaron a surgir. Algunos miembros del consejo se sonrojaron, otros se miraron entre sí con asombro. Era evidente que su comunidad había sido vista con nuevos ojos, y el aire se llenó de un sentimiento renovado, casi palpable. Cuando el video terminó, hubo un silencio profundo que llenó cada rincón de la sala. María sabía que ese era un momento crucial. Aquel silencio no era de desaprobación, era una pausa para reflexionar. Una seña de que las emociones estaban tocando corazones endurecidos por años de decepción y apatía. Esto es lo que somos, dijo finalmente don Manuel, su voz resonando con calidez. Cada historia, cada rostro, son un recordatorio de por qué luchamos. No podemos ignorar este llamado. Es hora de proceder. María sintió que la euforia la invadía. Un ejemplo tras otro de cómo la unión, la resistencia y la valentía podían construir un futuro. La presidenta del consejo miró a su alrededor, tomando aire con seriedad.
Si realmente vamos a hacerlo, tenemos que establecer un plan claro. Pero creo que estamos listos para avanzar. Este es un nuevo amanecer para nuestra comunidad. Las miradas fluctuaron hacia ella, y sintió que las energías que antes estaban divididas comenzaban a unirse. Era el momento de convertir las palabras en acción. María se levantó, llena de resoluciones, con la fuerza que había aprendido de su abuela, de su madre y de cada niño que había creído en su causa. Propongo formar un equipo mixto, jóvenes y adultos que trabajen de la mano, listo para transformar nuestras ideas en realidad. Cada uno aportará sus talentos y habilidades, juntos seremos más fuertes. Aumentemos nuestra voz. Este proyecto no solo es nuestro, es de todos. La marea de entusiasmo creció en la sala. La incertidumbre se desvaneció y se transformó en colaboración. El consejo comenzó a plantear ideas, cada miembro parecía querer sumarse, volviéndose un eco poderoso que resonaba en la comunidad. Las palabras se convirtieron en promesas e intenciones de hacer un cambio real. Con el avance del día, María vio cómo la esencia de su barrio comenzaba a florecer ante sus ojos. Sus amigos y vecinos a su lado habían encontrado su voz, y la esperanza que había comenzado como un susurro se había transformado en un grito de unidad. Finalmente, tras incesantes debates y reflexiones, se votó. María sosteniendo su respiración, anhelando que su voz retumbara con fuerza. La presidenta levantó su mano. La decisión estaba tomada. Hemos decidido respaldar el programa. Creemos que es hora de que se escuche y se apoye a nuestra comunidad. Las lágrimas brotaron de los ojos de María, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. El consejo había decidido abrir las puertas a la transformación. Había logrado, no solo con su voz, sino uniendo el eco de todos los corazones valientes que había movilizado. Gracias, dijo ella, con un nudo en la garganta, esto es solo el comienzo. Juntos transformaremos nuestra comunidad en un lugar donde cada voz cuente. Al final de la reunión, las sonrisas se multiplicaron, y afuera, las calles parecían más luminosas. María sintió el abrazo de su madre y de su abuela, y en el aire flotaba una mezcla de expectativas y promesas renovadas. Así, la historia de una niña que soñó en grande se había transformado en el relato de una comunidad que por fin decidió levantarse y hacer brillar sus sueños. Aquella tarde, María no fue solo una niña, se había convertido en un símbolo de esperanza, una mujer entre mujeres, y en el corazón colectivo de un barrio que comenzaba a renacer. Así se cerró esa etapa en la vida de María, pero sabía muy bien que su historia apenas comenzaba. Con cada paso firme, sentía la fuerza de una comunidad dispuesta a luchar por su futuro que finalmente se había comenzado a construir. Ahora, a ti que estás leyendo esto, es tu momento de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte más relatos llenos de inspiración como este. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora, porque cada pulgar arriba alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tu reacción y tus sentimientos sobre el final, queremos leer tus palabras. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan sentirse inspirados por esta transformación poderosa. Juntos podemos seguir creando un futuro lleno de esperanzas.